Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra tensión entre líderes de superpotencias. Es la revelación de cómo Vladimir Putin ha convertido la disputa sobre Cuba en un desafío directo y personal a Donald Trump, que trasciende el Caribe para convertirse en prueba definitiva de quién dicta las reglas del orden global del siglo XXI. Si Washington puede unilateralmente forzar cambio de régimen en aliados de Moscú mediante amenazas y operaciones militares, o si Rusia puede proteger efectivamente a sus socios mediante presencia militar institucionalizada y promesas de apoyo inquebrantable. Mientras los medios tradicionales presentan esto como disputa sobre una isla empobrecida, lo que está ocurriendo detrás de las declaraciones públicas es mucho más profundo y más peligroso. Es un duelo entre dos líderes que han apostado su credibilidad personal. Trump prometiendo cambio de régimen en Cuba para fin de año, tras demostrar en Venezuela que puede ejecutarlo. Putin prometiendo que Cuba no estará sola, tras la humillación de no haber protegido a Maduro, en una escalada donde ninguno puede retroceder sin destruir su imagen como líder fuerte, que no cede ante adversarios. Soy Javier Montoya, analista de seguridad hemisférica y dinámicas de confrontación entre líderes de grandes potencias, y lo que voy a revelarte hoy es por qué la escalada peligrosa entre Putin y Trump sobre Cuba representa no conflicto geopolítico abstracto, sino choque personal entre dos líderes cuyas identidades políticas están construidas sobre la proyección de fuerza inquebrantable, lo que significa que cada amenaza de Trump requiere respuesta de Putin, que a su vez requiere contrarrespuesta de Trump en una espiral donde la lógica de no aparecer débil ante audiencias domésticas e internacionales está determinando las decisiones más que cálculo estratégico racional. Y te adelanto algo que debería estar generando análisis urgente, tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca. Cuando dos líderes autoritarios que han construido sus legitimidades sobre imagen de fuerza invencible entran en confrontación directa donde retroceder significa pérdida catastrófica de credibilidad. La escalada se vuelve casi automática porque ambos están atrapados por las audiencias que los observan esperando demostración de fuerza. Exactamente la dinámica que llevó a crisis evitables en el pasado como la Guerra de Crimea de 1853 o la crisis de los misiles cubanos de 1962. Mientras lees estas palabras en este preciso momento, el 23 de enero de 2026, la confrontación Putin-Trump sobre Cuba ha alcanzado un punto donde ambos líderes han establecido públicamente posiciones de las que no pueden retroceder sin devastación política. Trump ha prometido, según The Wall Street Journal, buscar cambio de régimen en Cuba para fin de año, amenazando públicamente en Truth Social que Cuba debe hacer un trato antes de que sea demasiado tarde, y usando la captura espectacular de Maduro como demostración de que puede ejecutar operaciones de cambio de régimen cuando decide hacerlo. Simultáneamente, Putin ha prometido públicamente apoyo inquebrantable a Cuba, advirtiendo que La Habana no estará sola. Zakharova ha declarado que el lenguaje del chantaje y las amenazas es completamente inaceptable, y el ministro del Interior, Kolokoltsev, ha calificado la operación estadounidense en Venezuela como agresión militar no provocada, que requiere unificar esfuerzos para combatir amenazas externas. Si valoras entender estas dinámicas de escalada peligrosa, impulsada por lógica de no aparecer débil antes de que exploten en confrontación militar irreversible, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Lo que vas a escuchar aquí no son análisis psicológicos superficiales sobre personalidades, sino examen verificable de cómo la construcción de legitimidad política basada en fuerza inquebrantable crea trampas de escalada donde ambos líderes están atrapados por sus propias audiencias. Dale like si ya entiendes que estamos viendo una escalada peligrosa impulsada tanto por dinámica personal como por cálculo estratégico. Trump. Demostrar que puede hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela. La legitimidad política de Trump en su segundo mandato está construida sobre la proyección de que es el presidente que finalmente resuelve problemas que sus predecesores no pudieron o no quisieron enfrentar. La captura de Maduro el 3 de enero de 2026 fue presentada como demostración de esta capacidad. Al Jazeera reporta que para Trump, la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses sirve como modelo y ejemplo cauteloso para Cuba. David Smith, de la Universidad de Sydney, captura la mentalidad. Para defensores anticomunistas en la administración, siempre ha habido un sentimiento de que esta nación es tan pequeña y tan cerca, haciendo que sea un verdadero embarazo que continúe existiendo en su estado actual. Para Trump, cuya formación política ocurrió durante la Guerra Fría, la presencia de un gobierno comunista en Cuba es percibida como afrenta directa a Estados Unidos. Esta percepción de Cuba como afrenta directa y embarazo
Que debe ser eliminado no es simplemente evaluación estratégica, sino cuestión de honor personal para Trump. CNN reconoce la magnitud de lo que Trump está contemplando. ¿Empujará Trump a Estados Unidos y al mundo al punto de quiebre? Su administración cree que al controlar Venezuela, puede presionar al régimen comunista, que ha resistido influencia estadounidense durante 65 años para negociar con Washington o colapsar políticamente. La amenaza pública de Trump del 11 de enero. Sugiero fuertemente que hagan un trato antes de que sea demasiado tarde. No fue simplemente táctica de negociación, sino compromiso público que ahora lo ata. Cada día que Cuba resiste sin hacer un trato, es día que erosiona la credibilidad de Trump ante su base electoral que espera ver resultados tangibles. Putin no puede perder otro aliado. Tras Venezuela, la legitimidad de Putin como líder de Rusia está construida sobre la proyección de que puede proteger aliados y proyectar poder global, presentando a Rusia como potencia indispensable que equilibra hegemonía estadounidense. La pérdida de Maduro en Venezuela fue humillación devastadora para esta narrativa. ABC News reporta: la acción militar estadounidense en Venezuela es vista como bendición y maldición para Putin de Rusia. Bendición, porque retira un aliado que se había convertido en carga económica. Maldición, porque demuestra que Rusia no pudo protegerlo. Esta humillación hace imposible para Putin permitir pérdida similar de Cuba sin destruir completamente su credibilidad como protector de aliados. Times of India captura la dinámica. Rusia ha enviado un mensaje claro y desafiante a Washington. El presidente Vladimir Putin ha prometido públicamente apoyo inquebrantable a Cuba a medida que se intensifica la presión de Estados Unidos, advirtiendo que La Habana no se quedará sola. Para La Habana, el apoyo de Rusia representa un salvavidas estratégico y una señal poderosa de que Cuba no está aislada. Para Washington, es un recordatorio de que los esfuerzos por dominar el hemisferio enfrentarán resistencia de potencias globales rivales. La promesa pública de Putin de que Cuba no estará sola no es simplemente retórica diplomática, sino compromiso personal que ahora lo ata. Cada amenaza adicional de Trump contra Cuba que Putin no responde es señal de debilidad que erosiona su posición tanto doméstica como internacionalmente ante otros aliados como Irán, Siria, Bielorrusia, que observan si Rusia realmente puede protegerlos. La trampa de la escalada. Ninguno puede retroceder sin aparecer débil. La dinámica peligrosa de esta confrontación es que ambos líderes están atrapados por las audiencias que los observan, esperando demostración de fuerza. Para Trump, retroceder de su amenaza de cambio de régimen en Cuba después de declarar públicamente que deben hacer un trato antes de que sea demasiado tarde, significaría admitir que un régimen comunista pequeño desafió exitosamente al presidente estadounidense. Para su base electoral en Florida, crucial para su victoria electoral, y para exiliados cubanos que esperan acción decisiva, cualquier retroceso sería traición imperdonable. Para Putin, no cumplir su promesa de que Cuba no estará sola, después de no haber protegido a Maduro en Venezuela, significaría confirmar que las promesas rusas de protección son vacías. Para audiencias domésticas rusas que esperan ver a Putin poner a Estados Unidos en su lugar, y para aliados internacionales que calibran si vale la pena alinearse con Moscú, cualquier retroceso confirmaría que Rusia es potencia de segunda clase que no puede proteger aliados cuando Washington decide actuar. La institucionalización legal que hace la escalada más peligrosa. Lo que hace esta escalada peligrosa, particularmente irreversible, es que Putin ha institucionalizado legalmente su compromiso con Cuba mediante el pacto militar ratificado en octubre de 2025. El acuerdo facilita el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación militar entre los dos países y establece una base legal para futuros acuerdos específicos del sector. Como explicó el experto Víctor Baranets, el pacto permite ejercicios militares conjuntos, asistencia militar, incluyendo el suministro de equipo de combate y el despliegue potencial de bases e instalaciones militares. Esta institucionalización significa que retroceder no es simplemente decisión personal de Putin, sino violación de tratado ratificado por el Parlamento ruso, elevando dramáticamente el costo político interno de cualquier retroceso. Similarmente, las amenazas públicas de Trump y las discusiones documentadas con exiliados cubanos sobre encontrar una figura gubernamental en Cuba que pueda estar interesada en hacer un trato han creado expectativas concretas que hacen retroceso políticamente costoso. La arquitectura china, que complica la escalada. La presencia china en Cuba añade capa adicional de complejidad a la escalada Putin-Trump, porque Beijing tiene sus propios intereses estratégicos en la isla que no se alinean necesariamente con los de Moscú, pero que refuerzan mutuamente la resistencia a presión estadounidense. El East Asia Forum documenta que
China está desarrollando sofisticadas estaciones de escucha en la isla caribeña de Cuba que le permiten monitorear territorio estadounidense. Esta presencia china significa que incluso si Putin decidiera retroceder, la arquitectura de resistencia a presión estadounidense en Cuba tiene múltiples pilares, no solo Moscú, sino también Beijing, lo que complica cualquier resolución bilateral. Y para Trump, atacar presencia china en Cuba, además de presencia rusa, requiere confrontación simultánea con dos potencias nucleares, escalando dramáticamente los riesgos. Los precedentes de 2022 que señalan cómo podría escalar. La advertencia del viceministro ruso Sergei Ryabkov en enero de 2022 proporciona mapa de cómo Putin podría escalar si Trump continúa presionando. Ryabkov declaró que no podía ni confirmar ni descartar despliegues militares rusos en Cuba y Venezuela si tensiones con Occidente continuaban, y estableció paralelos entre la situación actual y la crisis de los misiles cubanos de 1962. Esta referencia a 1962 no fue casual, sino señal de que Putin está dispuesto a replicar ese escenario si es empujado. Pero la diferencia devastadora es que en 1962 Kennedy y Khrushchev buscaban activamente desescalada porque ambos comprendían los riesgos de guerra nuclear. En 2026, tanto Trump como Putin han construido sus legitimidades sobre nunca retroceder ante adversarios, creando trampa de escalada donde la lógica de aparecer fuerte ante audiencias domésticas supera cálculo racional de riesgos. ¿Por qué? Esta escalada personal es más peligrosa que confrontación institucional. 5 factores hacen la escalada personal. Putin-Trump particularmente peligrosa. Legitimidad construida sobre fuerza. Ambos líderes han basado sus autoridades políticas en proyección de fuerza inquebrantable, haciendo retroceso existencialmente amenazante, compromisos públicos irrevocables. Ambos han hecho promesas públicas específicas que crean expectativas concretas en audiencias domésticas. Falta de canales de desescalada confidencial. A diferencia de Guerra Fría, donde existía línea roja, Moscú-Washington, para comunicación privada, Trump opera vía Truth Social y Putin vía declaraciones públicas. Precedente de intervención militar. Captura de Maduro demuestra que Trump ejecutará amenazas, eliminando ambigüedad que en el pasado permitía salvar cara a audiencias que observan y juzgan. Exiliados cubanos, base electoral de Trump. Élites rusas, aliados de ambos países, están observando quién gana esta confrontación. Chatham House reconoce el peligro. Trump advirtió al gobierno cubano hacer un trato o enfrentar las consecuencias. ¿Qué trato o las consecuencias podrían ser? Se dejó abierto. Esta ambigüedad deliberada que Trump probablemente ve como táctica de negociación, en realidad aumenta riesgos de escalada, porque Putin no sabe dónde está la línea roja estadounidense, y por tanto debe prepararse para el peor escenario. Y hasta que ambos líderes reconozcan que están atrapados en trampa de escalada, donde la lógica de no aparecer débil ante audiencias está determinando decisiones más que cálculo estratégico racional de intereses nacionales, seguirán escalando hacia confrontación que ninguno realmente controla, pero que ambos sienten que no pueden evitar sin destruir sus legitimidades políticas construidas sobre proyección de fuerza inquebrantable. Soy Javier Montoya. Y esto es exactamente lo que los medios tradicionales prefieren no analizar con la profundidad que esta escalada peligrosa demanda. Si este video te reveló cómo la confrontación Putin-Trump sobre Cuba ha trascendido cálculo geopolítico para convertirse en duelo personal entre dos líderes cuyas legitimidades políticas dependen de no retroceder, y por qué esta dinámica personal hace la escalada más peligrosa que confrontación institucional, donde burocracias pueden buscar desescalada confidencial, suscríbete inmediatamente. En 3 días publico el próximo video donde voy a revelar qué escenarios de salida existen que permitan a ambos líderes declarar victoria sin que ninguno tenga que admitir derrota y por qué cada día que pasa sin resolución hace esos escenarios cada vez más improbables. Dale a like, comparte y activa las notificaciones porque la escalada peligrosa entre Putin y Trump sobre Cuba es personal además de estratégica. Ambos están atrapados por audiencias que esperan fuerza. Y la ventana para desescalada se cierra cada día que ambos hacen nuevos compromisos públicos irrevocables.